Muy buenas noches, apreciados hermanos, amigos que nos visitan en esta tarde todavía, ya que aquí en Houston todavía no oscurece, está todavía muy claro, tenemos por lo menos media hora más de luz, así que muy buenas tardes para todos ustedes. Como decía el pastor Ojeda, es un privilegio y también un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Espero que podamos gozarnos esta vez teniendo dos temáticas muy importantes, como es la temática del santuario y la temática también de la profecía, en este caso la temática del último imperio que hemos presentado hace muy poco en San Antonio. Como siempre, anhelamos que podamos estar todos los días aquí y cada día más la iglesia más llena, ¿no? De amigos, de muchos más hermanos que también quieran recordar estos temas, ya que muchos tal vez los conocen, pero otros no. Así que cuando recordamos estos temas tan distintivos de nuestra iglesia, podemos nuevamente volver a reavivarnos en la fe. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la primera semana? La primera semana, como hemos acordado y según los flyers que ustedes deben tener y haber repartido a las personas interesadas, vamos a presentar el santuario, el mapa de la salvación. ¿Por qué razón? Todo el tema del santuario es un tema donde nosotros podemos ver a manera de símbolos o a través de los símbolos todo lo que es, ¿qué cosa? El plan de salvación. Así que si tú, querido amigo televidente también que me observas, quieres acompañarnos durante todos estos días, en total 2 semanas, estás cordialmente invitado también, para que en tu casa también puedas invitar a tus vecinos, a tus amigos, y juntos con la congregación de Cinco Ranch podamos aquí orar a Dios y estudiar su palabra de tal manera que Él pueda revelar su voluntad a nosotros. Muy bien. Con esto en mente, creo que sin más dilación vamos a iniciar presentando la palabra de Dios. Para ello, y como verán es mi costumbre, vamos a pedir la bendición de Dios a través de la oración. Inclinemos nuestro rostro para hacerlo. Eterno Padre, te damos gracias porque nos has traído con bien nuevamente hasta aquí, hasta tu templo, Señor, a tu santa casa de oración, donde queremos, oh Padre amado, como dijimos al principio, estar imbuidos en el estudio de tu palabra y permitir, Señor, con corazones dispuestos que tú te reveles a cada uno de nosotros. Queremos pedirte precisamente que nos permitas tu Santo Espíritu, que Él sea el que dirija cada noche, Señor, tanto mi mente como también la de los hermanos, en cada lugar donde estén los televidentes, y que podamos juntos, de manera unánime, estar conectados con el cielo por medio de tu Espíritu. También a tus ángeles los invitamos a este nuestro medio. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a decir lo siguiente. Como hemos dicho, lo que venimos a decir en esta hora es sobre el tema del santuario. Vamos a presentar inicialmente la idea, muy importante esta idea, y es que el santuario, según la Escritura, hubo 3 santuarios. ¿En qué? En la Biblia, por lo menos terrenales. Estos 3 santuarios tienen que ver con el santuario de Moisés, que originalmente fue una tienda, digamos, de camping, para ser más exacto. No obstante, no era el material de lo que hoy en día son las telas de camping, pero sí era con telas y todo un inmobiliario totalmente móvil o portátil. Ahora bien, este sería el primer santuario, el de Moisés, construido alrededor del año 1500 antes de Cristo, es decir, el siglo XV. El segundo mobiliario del santuario ya fue un edificio propiamente dicho. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, utilizó el santuario móvil o portátil y fue el que utilizó, ¿para qué? Para hacer la peregrinación durante los 40 años en el desierto. Pero cuando el pueblo de Israel se estableció ya como pueblo en Canaán, exactamente en Jerusalén, ya
se construyó un santuario propiamente dicho como un edificio, o lo que llamamos o entendemos como el templo de Salomón. Ahora, este templo infortunadamente fue destruido por el rey Nabucodonosor a principios del siglo VI, año 587-586 antes de Cristo, y fue reconstruido nuevamente alrededor de 70 años después a través de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías y una serie de hombres santos que procuraron la construcción pronta de ¿qué? De este templo, de hecho, en un lapso de 49 años. Ahora, después de construir este templo, al cual se le llamaba el templo de Zorobabel, pero luego se le llamó el templo de Herodes, ¿por qué causa? Porque en el tiempo de Jesús, el gobernante Herodes lo embelleció y de esta manera llegó a conocerse como el templo de Herodes. También fue destruido en el año 70 después de Cristo, precisamente por el Imperio Romano. ¿A causa de qué cosa? A causa de la rebelión que el pueblo de Israel ejerció en más o menos desde el año 66 hasta el 70, donde precisamente el general Tito Livio, que luego llegó a ser un emperador, sitió la ciudad durante varios años hasta que finalmente en el año 70 recibió la orden de destrucción ¿de quién? Del templo. Ahora, de ese templo, del templo de Zorobabel o de Herodes, como ustedes quieran llamarle, solo queda lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos, que es solamente un muro, eso sí, con unas señoras rocas o piedras que todavía están en pie en Jerusalén hasta el día de hoy. Ahora, no obstante, a pesar de que hubo 3 templos en la tierra y ya ahora no hay ninguno, la Escritura nos presenta que existe un templo en el cielo. Es decir, la Escritura nos presenta que los templos o los santuarios que habían existido aquí en la tierra eran un modelo ¿de qué? Del santuario celestial. Miremos eso, por ejemplo, en el libro de Hebreos. En el capítulo 8 nosotros podemos visualizar lo que acabo de decir. Noten lo que dice Hebreos capítulo 8 y el versículo 5. Dice de la siguiente manera: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo o el santuario, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, el santuario de Moisés, cuyas dimensiones y características fueron dadas en el monte Sinaí, junto con el decálogo o la ley de Dios, los 10 mandamientos, era un modelo a nivel ¿qué? O a grosso modo y a nivel de escala de lo que era el santuario celestial. Pero precisamente la Escritura resalta esto de una manera más clara en el capítulo 9 de Hebreos y el versículo 11, cuando reza de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y noten esta expresión tan diciente, no hecha de manos, es decir, se aclara, no de esta creación. En otras palabras, el santuario al que se está refiriendo el apóstol Pablo es el santuario celestial, el santuario que se encuentra en el cielo, del cual todos los anteriores santuarios terrenales eran solamente una sombra o figura, o diríamos más técnicamente, serían un tipo del antitipo que era ¿qué? El santuario celestial, o una figura de la realidad como era el santuario celestial. Ahora, en el mismo capítulo 9 de Hebreos precisamente, y es lo que nos lleva a nosotros a toda la temática que vamos a tener durante esta semana, es lo que dice el capítulo 9 también y el versículo 23 y 24 de Hebreos, donde reza de la siguiente manera:
Fue pues necesario, noten, que las figuras o el tipo de las cosas celestiales, es decir, del antitipo, fuesen purificadas así, y refiriéndose a todo lo concerniente al santuario, a los sacrificios, a los servicios, a todo lo que tenía que ver con el mantenimiento del mobiliario del santuario. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró, ¿qué cosa? Cristo en el santuario hecho de mano. Ahora, ustedes saben, ¿verdad?, que Cristo sí entró a un santuario hecho de mano. Entró al santuario de Zorobabel o el de Herodes, pero estuvo solamente ahí sacando a los publicanos que estaban vendiendo sus cosas allí y su mercadería dentro del templo. Pero se está refiriendo que no entró en el sentido ministerial, es decir, para realizar un ministerio de intercesión por nosotros. Ahora, por eso dice, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, es decir, su ministerio no era terrenal, sino literalmente, ¿qué? Celestial. ¿Figura de qué cosa? Del verdadero, sino en donde, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios, como nuestro sumo sacerdote, como lo presenta Hebreos 4:15. Muy bien, de acuerdo a esto, creo que ya es necesario, sumamente perentorio, que nosotros sepamos en esencia cierta qué es el tabernáculo, qué es el santuario. Y para eso fue nuestra lectura bíblica. Vamos rápidamente a Éxodo para poder entender lo que queremos decir. Éxodo capítulo 25, y vamos a notar lo que la Escritura presenta, dicho desde la propia palabra y voz de Dios. La Escritura presenta lo siguiente. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí. Esto se lo está diciendo Dios ¿a quién? A Moisés, por ende al pueblo de Israel. Y habitaré en medio de ellos. Esta es la expresión clave. La palabra clave es habitar, ya que la palabra tabernáculo o santuario viene de la palabra hebrea shakan. Shakan significa habitar, es un verbo. Es decir, que podríamos hablar de tabernacular. Dios quiere venir a tabernacular o habitar ¿con quién? Con nosotros. ¿Saben que esta es una idea revolucionaria para este tiempo? ¿Por qué? Porque en la mayoría de las religiones no se hablaba, en el siglo XV, XVI, antes de Cristo, no se hablaba de que Dios o los dioses habitaban ¿con quién? Con los seres humanos, sino que los dioses tenían su ¿qué? Su morada aparte y totalmente diferente y ajenos a lo que eran los seres humanos. Esto pasa, por ejemplo, con los griegos, donde los dioses del Olimpo estaban en el Olimpo y medio nos miraban, pero no intervenían de ninguna manera aquí en los asuntos del hombre. Precisamente en el registro bíblico, muchos siglos después, por lo menos en el siglo VII, a final del siglo VII, tenemos un registro en el libro de Daniel donde afianza lo que estamos presentando. Voy a dar un poquito el contexto de la historia para que ustedes puedan entender lo que vamos a leer. En Daniel capítulo 2, el profeta Daniel fue convocado ¿por quién? Por el rey Nabucodonosor. ¿Para qué? Para que fuera y hablara ¿a qué? Al rey respecto de un sueño. Este sueño del rey tenía que ver con todo lo que iba a pasar en el futuro. Eso lo vamos a ver durante la segunda semana. Resulta que el rey tenía una serie de personajes llamados sabios o sátrapas o caldeos que se encargaban de interpretar estos sueños. Pero el sueño se le había ido o se le había escapado, como él presenta en el relato bíblico. Es decir, se le había olvidado y entonces el rey demandaba de sus sabios, de sus sátrapas, que le dijeran literalmente lo que él había soñado.
estaba como complicado, ¿verdad? Que los sabios pudieran saber exactamente lo que él había soñado, porque solamente Dios, quien había provisto el sueño, sabía lo que había presentado. Así que noten la respuesta después de los sacerdotes y de los sátrapas y los caldeos y de los sabios, después de que el rey les pide que interpreten el sueño. Dice el versículo 10, los caldeos, sinónimo de sabios en arameo, respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra, escuchen esto, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, es decir, que pueda saber qué es lo que tú has soñado. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entiéndase que la palabra astrólogo no solamente tenía la combinación del agorero, del adivino, del que cree en los astros y el movimiento de los astros, sino también era un astrónomo. De alguna manera se combinaban todo este tipo de creencias. Y entonces dice el versículo 12, por esto el rey con ira y con gran ¿qué? Versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es ¿qué cosa? Difícil. ¿Les parece a ustedes difícil que alguien te diga, oiga, dime lo que soñé e interpreta lo que soñé? Es supremamente difícil. Por eso, cuando el rey demanda que los sabios digan lo que soñó y la interpretación, también su idea es, si ustedes saben lo que soñé, entonces tengo la plena seguridad de que saben también que la interpretación. Pero si yo les digo lo que soñé, ustedes van a inventar algo respecto a lo que era la interpretación del sueño. Pero el punto aquí era que él literalmente se le había olvidado lo que había soñado. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, continúan diciendo los caldeos, salvo quienes, los dioses cuya morada no es ¿con quién? Con la carne. ¿Notaron eso? Es decir, la idiosincrasia, la cosmovisión del tiempo antiguo es que los dioses tenían rancho aparte, es decir, vivían totalmente ajenos ¿a qué? A las cosas que sucedían con los seres humanos aquí en la tierra. Pero por eso les decía, el concepto bíblico de Éxodo 25 y el versículo 8, de hablar de un Dios que quiere venir ¿a qué? A habitar con sus criaturas, es revolucionario. Y no solamente revolucionario, sino que es inédito. Y fuera de eso, es un concepto donde nos muestra la calidad de relación entre Jehová, Dios, y sus criaturas, a saber, todos nosotros. ¿Me van siguiendo? Muy bien, gracias por eso. Ahora bien, este concepto no es solamente referente al pueblo de Dios en la tierra, sino, es decir, a la raza humana como tal, sino a todas sus criaturas. Como lo podemos visualizar en Ezequiel capítulo 28, cuando Dios le habla a un ángel excelso como es Lucifer. A este querubín en Ezequiel 28, al cual se le habla en el versículo 14, se describe un poco allí, al decir, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. A este ángel poderoso, Dios le dice en el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste ¿qué cosa? Tu santuario o tu tabernáculo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí en Ezequiel 28 se ve de una manera muy interesante el concepto otra vez del tabernáculo o del santuario, de habitar Dios en el ser en este momento, hablando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el santuario no sería ya un lugar
físicamente en el sentido de un auditorio o de una casa o un templo, sino que ese templo sería el mismo el mismo ser de cada individuo. Precisamente ese concepto es el mismo que maneja Primera de Corintios en el capítulo 3. Miremos ese pasaje. En Primera de Corintios 3 y el verso 16 se maneja ese mismo concepto de Ezequiel, pero ya no para hablar de los ángeles, sino para hablar de ¿quién? De los seres humanos. Notemos lo que dice acá. ¿No sabéis, Primera de Corintios 3:16, no sabéis que sois qué cosa? Templo o santuario o tabernáculo, que son palabras que equivalentes o sinónimas entre sí, que sois qué? Templo o tabernáculo o santuario de Dios, y que el Espíritu de qué? De Dios mora en vosotros. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, este cuerpo, de paso tratándolo mal con lo que comemos, ¿verdad? Aquí está el mensaje de alimentación, el mensaje de la reforma pro salud, que también presentamos de una manera fehaciente y sobre todo eficaz, porque se muestra que debemos aprender a ¿qué? A mantener y hacer mantenimiento a qué cosa, a este cuerpo que Dios nos ha dado. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios o el tabernáculo o el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es qué cosa? Santo. Es decir, santo significa apartado para un uso sagrado. En este caso, ¿el de quién? El de Dios mismo. ¿No les parece una verdad muy sublime que Dios quiera habitar en nosotros? Hacer de nosotros su morada, para mí es una verdad sublime y maravillosa, la cual me hace sentir importante para Dios, el saber que Él quiere habitar en mí, poder santificar mis intenciones, mis motivos, mis pensamientos, para que yo pueda, al igual que Él, ser un ser santo. Muy bien, como les decía, este concepto tiene que ver precisamente con el plan original de Dios. Este es otro punto. El plan original de Dios para la raza humana era que el hombre fuera su tabernáculo, que cada individuo, cada ser fuera un templo de Dios. Esa idea precisamente la presentamos o la vemos reflejada en Génesis en el capítulo 1, cuando notamos en el versículo 26 que Dios en la planeación de toda la creación presenta el punto tocante al ser humano. Y noten lo que dice. Entonces, versículo 26, Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Notemos que en esa expresión pluralizada de hagamos implica que varios, por lo menos más de dos o más, estuvieron que involucrados en la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra, nuevamente se pluraliza el asunto, imagen. Que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a qué cosa, a nuestra semejanza. Y señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 hace un énfasis muy importante y es, creó Dios ¿a quién? Al hombre, pero hombre no en el sentido de género, sino en el sentido de humanidad. Entonces podríamos parafrasear diciendo, y creó Dios a la humanidad, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios. Lo creó varón, ahora se habla del género, y hembra los creó. Notemos entonces que el plan de Dios es que el hombre fuera su imagen, no solamente en lo físico, ya que en lo físico somos la imagen de Dios. Dios tiene sus ojos, tiene cabello, tiene nariz, boca, en fin, manos, espalda, inclusive se presenta esas figuras en toda la Escritura, sino también que fuéramos su imagen en lo tocante a ¿qué? Al intelecto, en lo tocante a ¿qué? A que nuestros pensamientos estuvieran alineados
¿Con los de quién? Con los de Dios. A esto le llamamos naturaleza divina o naturaleza perfecta. Es decir, cuando el hombre salió de las manos del Creador, su naturaleza y su tendencia, sus motivos estaban alineados con los de Dios. Estábamos unánimes con Dios en todas las cosas. Esto nos hacía amigos de Dios. Y precisamente el hombre al salir de las manos de Dios nace con una naturaleza o una tendencia a la obediencia. ¿A la obediencia de qué? De sus mandamientos, de su ley, que era la que protegía y mantenía la armonía de qué? De la creación. Pero esa naturaleza cambió. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Y por qué cambió? Lo que cambió esa naturaleza fue el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, primera de Juan 3:4 nos da una definición muy escueta y directa de qué, de lo que es el pecado. Para mí también diría diáfana de lo que es el pecado. Según la Escritura, el pecado, según primera de Juan 3:4, es infracción de la ley, porque dice, todo aquel que comete pecado infringe o transgrede o viola también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción, transgresión o violación ¿de qué? De la ley. ¿De cuál ley? De la ley moral, es decir, los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3 al 17. Ahora, cuando el hombre transgrede esta ley, esto hace que ¿qué? Que su naturaleza cambie. De alguna manera, no sabemos exactamente, toda nuestra naturaleza humana, ya que somos lo que pensamos, desde el punto de vista de la anatomía, de la neuroanatomía y neurofisiología, todas las conexiones sinápticas, cada conexión sináptica que Dios había hecho en el principio fue trocada, de tal manera que ya nuestros pensamientos, como dice Génesis 6, ya era de continuo hacia el mal y ya no de continuo hacia qué, hacia el bien, como presenta Génesis 6:5. Entonces, de esta manera es como nosotros vemos el cambio en qué, en la naturaleza. Una naturaleza que al principio quería obedecer, se trocó hacia una naturaleza que no quiere obedecer. La Escritura presenta estas dos naturalezas de la siguiente manera. Miremos, por ejemplo, en Romanos, capítulo 8, y en el versículo 7, lo que queremos decir. Romanos capítulo 8 y el verso 7. Dice, noten cómo lo presenta el apóstol Pablo. Por cuanto los designios, la palabra designios podríamos parafrasearla como inclinación, como mentalidad, ¿ok? Como tendencia. ¿De qué? De la carne, es decir, de la naturaleza, como también la palabra griega aquí es sarx. Sarx puede ser utilizada también o traducida como naturaleza, como la versión Dios habla hoy, la traduce. ¿Son qué cosa? Cada intención del hombre en la condición caída, bajo la naturaleza pecaminosa del hombre, son enemistad, como presenta Génesis 6:5, lo dijimos ahora, ¿contra quién? Contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. ¿Notan eso? O sea, en la naturaleza humana caída, nuestros pensamientos y deseos y motivos no se sujetan a la ley de Dios. ¿Son qué? Son enemistad contra Dios. Y esta enemistad fue la que causó ¿qué cosa? El pecado, según Génesis 3:15, perdón. Génesis 3:15. Al decir lo siguiente, cuando el hombre peca en Génesis 3, nosotros notamos en el versículo 15 de Génesis 3 cómo Dios da la sentencia, en este caso a la serpiente, que fue quien hizo caer en pecado a Adán y a Eva.
Y dice Dios a la serpiente, y pondré ¿qué cosa? Enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre en el principio era amigo ¿de quién? De Dios. Pero cuando cae en pecado, se enemista con Dios y se amista ¿con quién? Con Satanás. Ahora, el hombre era amigo ¿de quién? De Satanás por causa del pecado, ya que sus pensamientos estaban alineados ya no ahora a Dios, sino ¿a quién? A Lucifer o a Satanás. ¿Y qué pasa? Entonces Dios le dice a la serpiente, aunque tú has logrado enemistar al hombre conmigo, yo quiero decir, yo voy a acabar con esta amistad que se ha creado. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Precisamente el acabar con esta enemistad, con esta amistad que se había creado entre el enemigo de las almas y nosotros, ¿ok? Es decir, los seres humanos, era lo que Dios iba a ¿qué? A separar. En palabras más sencillas, nosotros teníamos de parte de Dios, según 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Dios nos había heredado genéticamente su naturaleza de amor, pero esa naturaleza de amor a través del pecado se había convertido en una naturaleza egoísta. Pero Dios está diciéndole a Lucifer, yo voy a ¿qué? A poner una enemistad que no es otra cosa que la naturaleza de amor en nosotros nuevamente, para destruir la amistad que se había creado entre Lucifer y los seres humanos, que era una naturaleza egoísta. Así que todo el plan original de Dios, trocado por el pecado, se había convertido ahora en un plan en el cual debiéramos volver a retornar. ¿A dónde? A ser la imagen de Dios. Ese es el plan de Dios según Romanos, en el capítulo 8 y en el capítulo 8 y el versículo 28 de Romanos. Noten lo que dice. Dice de la siguiente manera. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Deseamos amarlo como Él nos ama, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llamarnos. ¿Son qué? Son llamados porque a los que antes conoció, aquí viene el propósito, también los predestinó. ¿Qué es lo que Dios ha predestinado? Un plan. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. ¿Ustedes creen que Jesús es la imagen de Dios? Pues quiere el Padre que seamos la imagen de ¿quién? De su Hijo. En otras palabras, que seamos de nuevo la imagen de Dios mismo. Para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Muchos hermanos. Noten entonces que el plan original era que fuéramos la imagen de Dios. Adán y Eva fueron la imagen de Dios, pero esa imagen se volteó. Precisamente lo sucedió después del pecado e inmediatamente tuvo sus efectos sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de Adán. En Génesis 5 se muestra el cambio al cual hemos llamado naturaleza pecaminosa, al decir lo siguiente respecto del tercer hijo de Adán. Noten lo que dice en Génesis 5 y el versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, su tercer hijo. Y noten cómo lo engendra. ¿A su qué? A su semejanza, ya no a la semejanza divina, conforme a su imagen, ya no a la imagen de Dios, que se ha perdido por causa del pecado. Y llamó su nombre ¿qué? Set. Pero el plan de Dios, como lo hemos dicho hasta ahora, es retomar otra vez ¿qué? Esa imagen. La forma de hacerlo es lo que vamos a ver esta semana. ¿A través de qué? Del tema del santuario. La forma de hacerlo es precisamente
a través del mapa de la salvación, como es el tema del santuario. ¿Y por qué? Porque el santuario es el plan de Dios de retorno ¿a dónde? Al Edén. Y ustedes van a notar algo interesante con esto que voy a presentar. Y es, ¿qué había en el Edén? Ya sabemos que el Edén era un huerto, donde había ¿qué? Naturaleza. Habían árboles, habían plantas de olivo, por ejemplo, manzanas, muchas frutas, aunque no sabemos exactamente cuál era la fruta exacta del árbol del conocimiento del bien y del mal, sabemos que era una fruta, ¿verdad? Pues quiero decirles que la Biblia presenta una cosa muy interesante, y es que cuando Dios en Éxodo 25 le dice a Moisés que haga un tabernáculo, o sea, un santuario para que Él habite con nosotros, lo interesante es que Dios le da una serie de instrucciones para que el santuario por dentro recordara ¿a quién? Al pecador, el Edén. Y noten de qué manera. En el capítulo 25 y el versículo 31 dice: harás además un candelero de oro puro, o sea, un candelabro, labrado a martillo, se hará el candelero su pie, su caña, sus copas. Y noten lo que dice acá, sus manzanas. Pequeño detalle, ¿verdad? Tenía que el candelabro o el candelero, manzanas y sus flores. Es decir, de alguna manera el candelabro está representando ¿qué cosa? Está representando un árbol de manzana. ¿Están conmigo o no? Ok. Pero noten que aparte de que de la naturaleza de las cosas que había en el Edén, como las plantas, también había un ingrediente más en el santuario que estaba en el Edén. ¿Y qué cosa era eso? Los ángeles. Así que todas las cortinas estaban pintadas de qué, o había dibujadas en las cortinas ángeles, querubines. Noten lo que dice Éxodo capítulo 26 y el versículo 1, al decir: harás el tabernáculo de qué, de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y los harás con querubines de obra primorosa. Es decir, que por todas las cortinas del santuario estaban dibujados que querubines, como recordando al hombre al entrar al santuario que había un Edén de donde había salido. Ustedes recuerdan que cuando el hombre fue expulsado del Edén, precisamente Dios puso querubines en la entrada de la puerta para que el hombre no pudiera retornar nuevamente ¿a dónde? Al santuario y comer del árbol de la vida y perpetuarse como pecador eterno. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3 y lo vemos en el versículo, creo que 22, si no estoy mal, al decir lo siguiente. 24 dice: echó pues, Génesis 3, 24, echó pues fuera al hombre, ¿quién? Dios del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué cosa? Querubines. Los querubines que antes venían ¿a qué? A estar en comunión con el ser humano, ahora estaban ¿qué? Guardando o resguardando la entrada del Edén. La escritura presenta con espadas incandescentes, al decir: y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol ¿de qué? De la vida. Entonces notemos que el santuario, al estar lleno de ¿qué? De ángeles y querubines entre las cortinas, recordaba también el Edén del cual se había salido. Pero había un ingrediente más que también recordaba el Edén. ¿Cuál era ese? La presencia de Dios. En el último, en el segundo departamento llamado el lugar santísimo, lo vamos a ver durante la semana, se encontraba el arca del pacto. Sobre el arca 2 querubines en la tapa que se llama el propiciatorio, y en medio de los 2 ángeles una pequeña mequita, una pequeña hendidura llamada la Chequiná, que tiene que ver, por lo menos lingüísticamente, con el Shacán, con el tabernáculo, viene de Chequiná, donde la gloria de Dios o la presencia de Dios se manifestaba de una manera totalmente literal. ¿Ok? Entonces, la presencia de Dios en el santuario recordaba la presencia de Dios ¿en dónde? En el Edén.
y la comunión entre ¿quién? Entre el hombre y Dios, que precisamente se interrumpe por causa del pecado. Al principio, cuando Dios visitaba al hombre, el hombre salía a buscarle, a su encuentro, pero después del pecado, el hombre se esconde de Dios. Dios no quiere que nos escondamos más. El Señor quiere que salgamos a su encuentro, porque Él viene a buscarnos, no para mal, sino para bien. Como dice Ezequiel también, si no estoy mal, en el capítulo 33, Dios no quiere el mal del ser humano, Dios quiere el bien para nosotros y quiere que nosotros, como sus hijos, entendamos que es un Padre de amor, que sabe que necesitamos ayuda. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos se alineen con los suyos y para que hablemos todos y estemos en un solo sentir, como era el plan original de Dios. Gracias por haberme escuchado en esta tarde, ya noche, aquí en esta ciudad. Y les invitamos, antes de despedirnos, les invitamos a que nos acompañen todos estos días, durante estas 2 semanas, para disfrutar de la temática del santuario, el mapa de la salvación. Dios les bendiga.